Pon tu mirada en Cristo, Ya yo declaré tan esa lleno canción. de gracia El tema de esta casa. Ponte de pie y escucha. Canta con y el lo entendimiento. terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Es con el entendimiento. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, No va a haber temor. pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Aleluya. Adoramos al Señor en esta mañana por su gracia y favor. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, en su capítulo 8, en el versículo 42. Aleluya. Yo no sé qué tanto le está costando a usted el camino, pero traigo en el nombre del Señor una palabra que hará, espero en el Señor que así sea, que su mente sea transformada
de acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Señor, que es agradable y es perfecta. Libro de Juan, capítulo 8, en su versículo 42 en adelante. Ese será nuestro primer pasaje y luego iremos al libro de Mateo en su capítulo 13. Bendito el nombre del Señor. Juan 8, 42 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por favor, acompáñeme al libro de Mateo, en su capítulo 13. Bendito el nombre del Señor. A partir del versículo 3. Mateo 13, capítulo 3, versículo 3, 13:3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Señor, dame la gracia de comunicar lo que tú quieres a tus hijos. Te pido que no permitas que mis fallas y faltas impidan que tu pueblo pueda ser alimentado con tu palabra. Que lo que salga de mi boca venga desde tu trono, y me otorgues la gracia y el favor de hablar con denuedo solo sobre lo que me has enseñado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en primer lugar que ustedes puedan entender la base de lo que quiero explicar en esta mañana. Ténganme paciencia, que hoy sí es verdad que necesito que me tengan paciencia, porque ando nerviosa, Valentina, nerviosa, que eso es mucho decir, pero sí, estoy temblando, señores, literal. Es mucho, porque de esto es que yo vivo de hablarle a la gente todo el tiempo, pero el pueblo del Señor no es lo mismo. Hablar ante un auditorio y explicar cosas seculares sobre ciencia, sobre psicología, sobre conducta, es fácil, pero cuando se trata del pueblo de Dios, no es tan fácil. Si me traen un chin de agua, porque tengo la boca seca. Jenny, ¿por dónde andas? Entonces, cuando yo estuve tratando de entender por completo lo que recibí el domingo, fue mientras la pastora predicaba, que yo dije: ¡ay! El que estaba atrás de mí tuvo que haberme escuchado. Celi, que andaba por ahí. Porque realmente cuando vi esto de la manera que el Señor me lo planteaba, se abrió un campo, se abrió mi mente al por qué muchas veces nosotros estamos ignorando las maquinaciones del enemigo.
La pastora, mientras predicaba el domingo pasado, yo he leído ese pasaje muchísimas veces, pero es ahí donde vemos a Dios obrar, cuando podemos recibir un nuevo entendimiento de las Escrituras. Al ella leer el versículo de Juan sobre el lenguaje, a mí se me abrió una ventana y pude entender muchas cosas. Quizás algunos de los que están o de los que están en línea puedan haber escuchado esto, pero fue lo que el Señor trató conmigo, y al comentárselo a la pastora me endonó este asunto, y ella feliz de que otro se haga cargo. Sí. Entonces, cuando leemos en el libro de Juan que habla que ustedes no pueden entender mi lenguaje, hay una infinidad de pasajes que hablan sobre palabras, pero hay algunos pasajes que hablan de mi palabra, que no es lo mismo. Y hoy el viaje fue bastante interesante porque nos acompañó Pedro Alejandro. Y Pedro Alejandro tiene una manera muy particular de pensar. Y eso me encantó, poder venir con él discutiendo sobre algunas cosas que me ayudaron a entender otras que yo no entendía. Y primero quiero comenzar con lo que leímos en Mateo sobre la semilla. El sembrador salió a sembrar. Y mientras buscaba, encontré palabra, que era la palabra y todo lo demás, y llegué hasta Mateo 13, en donde el Señor me hacía entender cuál era el campo y cuál era la semilla. Muchos de nosotros estamos siendo sembrados, nos han sembrado semillas. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó en pedregales y una parte cayó entre espinos. Cada uno de esos terrenos es la mente. Me disculpan los teólogos, pero yo voy a hablar de lo que Dios me hizo entender a mí. Si después usted entiende que es otra cosa, me corrige, le doy mi número y me llama y me explica. Pero fue lo que yo entendí. Y lo digo así porque puede que lo que yo diga a alguien no le parezca totalmente correcto, pero voy a hablar de lo que Dios me enseñó. ¿Bien? Así que cualquier cosa me la atribuyen a mí. Cuando el Señor me hablaba de Mateo, me hacía entender lo siguiente: no es lo mismo una mente llena de estructuras, las rocas, llena de estructuras en donde no hay capacidad para sostener una verdad, porque hay argumentos tan fuertes que no permiten que la palabra, que es la semilla, crezca en usted o en mí. Y quiero apegarme a cada uno de los terrenos que el Señor me permitía ver. El primer terreno cayó junto al camino. Y este camino son todos aquellos que, aunque están dentro de la iglesia, la palabra en ellos no encuentra cabida. Así que la palabra, cuando es lanzada, cuando es echada, queda a un lado, porque en ellos no hay una cabida. Son aquellos que definitivamente tienen sus propias ideologías, sus propias filosofías, y que la palabra en ellos no puede entrar. Pasan los años, pasa el tiempo y la conducta se mantiene igual. Si lo pueden bajar un poquito, que yo hablo muy duro y yo siento que estoy voceando. ¿Está bien así? Ok, Sergio dice que está bien así. Es un saludo entre Sergio y yo. Ok, gracias, Carlos. Entonces, estas ideologías y esta manera de pensar no permite que la palabra pueda entrar. Así que se queda en el camino. ¿En cuál camino? En los años en donde estamos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, perdiendo el tiempo. La palabra no puede entrar. No porque la palabra por sí sola no tenga poder. Para todo aquel que pueda estar pensando, la palabra por sí. Sí, pero hay mentes que no permiten que la palabra entre. Sea por temor, por miedo, por ansiedad, por lo que sea, no permiten que la palabra entre. Y
El otro terreno tenía que ver con los pedregales que ya les expliqué. El siguiente era los espinos, el dolor. Las espinas representan todo el dolor. Hay gente que vive y se alimenta del dolor que tiene dentro. No quieren estar ahí, pero no utilizan la palabra de forma correcta para que la palabra los liberte, sino que mantienen continuamente sus espinas lacerándolos, y han entendido que esa es la manera en la que deben vivir. Es entonces cuando la palabra, la semilla que se siembra, es ahogada por el dolor, por el pasado, por todo lo que me hizo daño, por todo lo que me produjo lágrimas. Y llegamos a un punto de que este dolor, estas espinas, se vuelven el baluarte y la bandera de vivir. Porque con todo el que me encuentro, le digo lo mal que me ha ido en la vida, todo el daño que he recibido y todo lo que me ha pasado. Por eso, cuando viene una espina pequeñita que está brotando, yo vuelvo a recordar todas las espinas que han habido en mi vida. Y vivo enlazando el pasado con lo que sucedió hoy. Y al momento de hacer una reflexión, pues entonces yo arrastro todo lo que traigo desde atrás y lo traigo al día de hoy. Quiero que por favor me vayan entendiendo. Por eso muchas personas, aunque la palabra venga y sea depositada, no produce. Porque se aferran al dolor como el baluarte de sus vidas. Ellos no conocen otra cosa que no sea el dolor y creen que el dolor realmente es lo que debe gobernarlos. Es como si la palabra no tuviera efecto en ellos y ellos dicen, es que yo no sé, o sea, eso que dicen, como que, bueno, será a ellos que le pasa eso, porque a mí no me pasa. Cuando hablamos de que la palabra es viva y eficaz y que la palabra está para darte libertad y abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por ende, ellos pueden pensar que la palabra no es efectiva, pero es que no es que la palabra no es efectiva, es que has preferido mantenerte agarrado del dolor en lugar de sostenerte de la palabra. Y ahora puedo entender algunas cosas, porque a veces el Señor te lleva a vivir trances, te lleva a vivir situaciones para que puedas hablar con entendimiento de lo que Él te quiere mostrar, de lo que Él te quiere enseñar. Entonces, el siguiente terreno, y estoy dando la introducción. Hoy vengo manga larga y 3/4. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al cual al 70, al 30. ¿Cuáles son los buenos terrenos en los que la palabra está siendo sembrada? Cuando la palabra llega, se abre el terreno para que crezca. Muchos de nosotros estamos recibiendo la palabra, pero no estamos abriéndonos a ella. Cada martes, cada domingo se está dando la palabra, se está predicando la palabra, pero el corazón debe abrirse. Y muchos dirán, ¿eso es una obra del Espíritu? Sí, repito, estoy hablando lo que el Señor me mostró a mí. Necesitas abrir y decirle, Señor, entra. No hay libre albedrío. Así que tengo yo la conciencia de que no hay libre albedrío. La palabra no lo contempla. No lo contempla. Pero yo tengo que rendirme a Él. Y cuando yo me rindo diciendo, no solamente de boca, sino de entendimiento, haz en mí tu voluntad. Es un acto de morir. Es un acto de renuncia a todo lo que por años sea piedra, sea camino, sea el sol que quemó la semilla, o sean las espinas que yo haya vivido.
Hoy es una invitación a soltar todo lo que en tu mente, sea espino, sea piedra, sea camino, ha estado dominando para que la palabra pueda entrar. Esa era la introducción. Entonces, cuando yo voy a buscar, de acuerdo a la lectura de Juan, recordemos que leímos a Juan 8, del 42 en adelante. Me impactó mucho que él decía, mi palabra. En ciencias hay trastornos que no permiten que se entienda ni se pueda decir, se pueda hablar de manera correcta. Y cuando me voy a buscar esto, encuentro a una amiga conocida, la cual ha estado haciéndole la guerra a mucha gente por mucho tiempo, pues ella es la encargada de lograr que la gente ande confundido y ande turbado. Yo traje esto por una razón. Aquí hay una amiguita, la amígdala. No la de la garganta, sino la del cerebro. Ella es la encargada de manejar mucha información y la dispara a todo el sistema, haciéndote creer y sentir cosas que no son. Ella es la que regula las emociones. Ella es la que te hace sentir, la que te pone en alerta, la que te hace creer que algo que aún no ha sucedido va a suceder y es inminente. La amígdala se encarga de transmitir mucha información. Denme un segundo. Muchas personas no entienden el por qué sufren de ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con la interpretación que yo le doy a lo que está ocurriendo en el ambiente. La ansiedad también se interpreta como un exceso de futuro, la necesidad de controlar lo que va a ocurrir. Porque yo no puedo esperar que las cosas pasen, yo necesito saber qué es lo que va a pasar. Porque eso es lo que me garantiza cómo yo voy a actuar. Y si yo no sé lo que voy a pasar, no sé cómo voy a actuar, porque no tenemos desarrollado el sistema de espera. Hoy en día se ha estudiado muchísimo el por qué nosotros y nuestros niños no somos capaces de esperar. El marketing, la industria del entretenimiento y de la tecnología ha tomado esto y nos tiene enganchados a un sistema de recompensa que ahora le llaman like. Cada vez que usted entra a su celular, el hecho de que usted dé para arriba obedece a que su cerebro, cuando hace eso, tiene una capacidad de enfoque no igual que cuando le da para los lados. Estoy tratando de decirlo lo más llano posible para que todos me entiendan. La necesidad de subir aumenta la fijación. Y cada vez que a usted se le codifica con un logaritmo, ¿sí? Por eso es cuando usted está en las redes, usted ve que aparecen las cosas que a usted le interesan. Hay un logaritmo para cada persona de acuerdo a sus intereses, con la frecuencia que va a algunas páginas. Pues entonces cuando usted entra de manera constante para dejarlo enganchado, le mandan la información de su interés. Y cuando usted viene a ver, pasaron 3 horas y usted estuvo en el celular y no se dio cuenta. Perdió 3 horas de su vida averiguando la vida ajena.
porque muchos no lo usan para aprender. Pasó 3 horas, pero al momento de ir a la palabra me da sueño, me canso, estoy muy agotado. El sistema de recompensa y la falta de aprendizaje de espera nos está llevando a creer que la palabra es igual que las redes sociales. No me da gustico sentarme con la palabra, porque no recibo la misma satisfacción a nivel de mi amígdala y de mi sistema encefálico que cuando estoy en las redes sociales. Si yo me siento con el teléfono en la mano, la descarga de estímulos sensoriales, auditivos y visuales que yo recibo es inmensa. Pero no pasa lo mismo con las escrituras. Por eso hay mucha gente que pese al tiempo y los años todavía no han logrado tener una disciplina para estudiar la palabra. Porque hay un sistema de recompensa que constantemente yo necesito tener. Bendito el nombre del Señor. Los sistemas de recompensa son un conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo. Esto es el encéfalo, que permite que asociemos situaciones, bendito el nombre del Señor, y que puede funcionar para darnos satisfacción y recompensa. De algún modo, el sistema de recompensa es aquello que nos permite localizar objetivos en un sentido muy primitivo. Eso es algo secular que yo estoy leyendo. Así que cuando usted necesite esa recompensa y entra a las redes y use el celular, usted necesita una recompensa inmediata. Fíjese que cuando usted no encuentra lo que está buscando, usted cambia de red social y se va para otra. ¿Sí o no? Porque no encontró lo que quería, porque no le dio satisfacción lo que encontró en esa, pues me cambio para la otra. ¿Qué pasa cuando tú no encuentras la satisfacción inmediata en la palabra? ¿Qué haces? Vas a buscar otra cosa que sí te la dé. Y todo esto tiene que ver con que no hemos desarrollado de la manera correcta lo que la palabra establece, con que Él es nuestra plenitud. Yo estoy buscando la satisfacción en todo aquello que existe y no en la fuente primaria. Pero ¿qué pasa con esto? El sistema del mundo nos ha bombardeado con que nosotros necesitamos cosas que no necesitamos. Y hablamos de que Dios es Padre. Si yo no tengo algo que yo necesito, entonces Dios es un mentiroso. Y Dios quiere a nosotros enseñarnos un sistema de espera. ¿Por qué cuando oro Dios no me oye y no me da lo que yo le pido? Porque necesitas aprender a esperar en confianza. ¿Qué ha estado pasando? Que cuando yo no puedo recibir porque oro y no recibo lo que estoy esperando, pues entonces yo voy y me lo compro. Voy y lo busco, lo salgo a buscar, lo atraigo, lo llamo. Porque necesito que sea aquí y ahora. Porque no soy capaz de esperar que sea Dios el que me lo dé. Y como no soy capaz de esperar que Dios me lo dé y me lo entregue, yo lo salgo a buscar como sea. Me envuelvo en emociones y sentimientos dañinos para mi vida espiritual. Me alejo del centro y luego está el grito ñango. Porque yo necesito satisfacer lo que yo quiero, es ahora, yo no puedo esperar. Y este sistema, muchos lo aprenden de grande, pero hay algunos que lo traen desde pequeño.
¿Quién le dijo a usted que desde que un niño le pide algo usted tiene que dárselo? Para que se calle, para que no llore. ¿Quién ha dicho? Dios no es mentiroso y Dios es un Padre responsable. Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy. ¿Por qué hoy? Y no lo de mañana o de la semana que viene. Porque Él cada día va a suplir lo que tú necesitas. Pero este sistema caído que nos tiene atrapados nos dice que usted lo necesita ahora. ¿Cuánta gente está metido en deudas porque quería algo y lo quería ahora? No era capaz de esperar. No era capaz de esperar. Si hubieses esperado, no te hubieras metido en el lido en el que estás. Si hubieses tenido un sistema de espera bien desarrollado, hubieses visto las posibilidades que estaban más adelante. Esta semana yo hablaba con 2 de mis hermanos que amo y le planteé una situación a los 2 y me dijeron: no, espera. Pero muchas veces ni siquiera queremos oír porque no queremos que nos digan que no. Porque yo quiero que me apoyen, yo quiero que me aplaudan y yo quiero que aprueben lo que yo hago. Cuando tu cerebro está intoxicado de cortisol, que es la hormona del estrés, y no solamente sirve para el estrés, sirve para muchísimas cosas, pero nosotros estamos dedicados a producirla. Porque cuando yo quiero algo y no lo recibo, me estreso. Y el cortisol inflama el encéfalo. Te inflama el cerebro. No solamente nubla el lóbulo frontal, sino que te incapacita, de acuerdo a la cantidad que le estás dando de cortisol, a ser racional, a encontrar el equilibrio. Fíjate si cuando te estresas no te tomas el triple de tiempo para volverte a regular. Porque cuando te estresas alteras el sistema que Dios te entregó. ¿Cuál es el nombre que se nos da? Ovejas. ¿Usted ha visto una oveja estresada? Mire, yo le invito a que busque video de ovejas para que usted vea. Las ovejas son la cosa más tonta. Las ovejas son estúpidas muchas veces. Pues no tienen inteligencia. Dependen en totalidad del pastor. Usted nunca va a ver una oveja haciendo trucos maravillosos. ¿Usted ha visto? Que brinca la cuerda, que salta dentro de un aro. Las ovejas no hacen eso. ¿Por qué? Porque las ovejas están diseñadas para dar una sola cosa y se llama lana. Más nada. Viva, porque muerta pues ya le comen la carne. Pero viva, lana. Y es que cuando una oveja se estresa, la lana se le daña. Atención aquí. Se le daña la lana. Hay gente que está teniendo los síntomas del estrés y está cansado de ir al médico y no sabe qué es lo que le está pasando. Yo todavía no estoy predicando, espérese. Ahora, estoy dando el panorama de lo que hoy estamos viviendo. Le salen, ahora le dicen rash, dermatitis o rash. Aquí en República Dominicana es raquiña, zaranana, etc. Se le cae el cabello, le sube la tensión arterial, le da diabetes, dolores de estómago, úlceras, encefaleas, vómitos, náuseas, manchas en la cara. Usted no está diseñado para el estrés. ¿Y qué es lo que produce el estrés? La elevación del cortisol y se le inflama el encéfalo. Se le inflama el cerebro. Usted no está diseñado para eso.
El diseño del Señor para nuestra vida es para que vivamos reposadamente, pero estamos montados en un sistema que dice: tú necesitas. Si no, piense la última estresada que usted se dio, ¿por qué fue? Ah, no fue porque yo quería nada, fue porque me hicieron. Porque necesitas que la gente haga las cosas como tú entiendes. Te estresas porque las cosas tienen que ser de un modo y de una forma en la que tú entiendes. El diseño del Señor para nuestras vidas no tiene nada que ver con el estrés. ¿Por qué te estresas? Porque la cuenta está en cero. Él dijo que cada día traería su propio afán y que Él te iba a suplir en Él todo lo que te hacía falta. ¿Por qué te estresas? Porque estás solo, sola. Si Él dijo que en Él tú estabas completo, y como padre responsable no te va a poner a vivir nada de lo que Él no tenga control. Y muchos de nosotros andamos caminando creyendo que Dios se olvidó, que Dios no está pendiente, que Dios necesita que yo le recuerde todos los días en qué condición estoy, como si Él tuviera un problema de memoria. Dios no tiene Alzheimer. Dios no tiene incapacidad de memoria, ni tiene memoria a corto plazo, ni tiene una memoria solamente de almacenamiento principal. Dios es Dios. No se ha olvidado. Él no ha ignorado nada. Ahora, la semilla que Él ha estado tratando de implantar en ti, ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás ahogando con las espinas del dolor y del pasado? ¿La estás matando con la estructura de pensamiento que no te permite recibir lo que Él tiene que darte? ¿O simplemente la estás dejando en el camino y la dejas ahí y la ves como una falacia o un cuento que alguien se inventó? ¿Qué estás haciendo con la palabra que estás recibiendo? Cada palabra que escuchas, se supone, al salir de donde escuchas, tú tienes que tomar esa palabra y comenzar a practicarla. Cada palabra que oyes es para que la tomes y la interiorices. La palabra no es para oírla simplemente, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y era muy interesante escuchar a Pedro Alejandro esta mañana explicándome lo de la fe. Y todo el mundo en esa guagua, no se puede poner una cámara porque el Señor me dijo que en esa guagua no puede haber cámara, pero es muy interesante. Yo voy a invitar a alguien, a cada uno que se atreva a quedarse en San Pedro y venir los domingos por la mañana, especialmente cuando Pedro está en la guagua. Es muy interesante. Y Pedro Alejandro me decía que la fe que están utilizando los cristianos es un disparate. Yo lo voy a decir en mis palabras. Pedro Alejandro es muy profundo. Pedro Alejandro es el hijo de la pastora. Y Pedro Alejandro, yo lo admiro mucho porque él tiene una manera de pensar que a mí me atrae. Es muy intelectual. Y Pedro Alejandro me decía que los creyentes están creyendo de una manera errónea, porque ellos creen más en la destrucción y en el mal que en lo que la fe y el dueño de la fe representa. Y él me decía, ¿cómo es posible que se crea más en el infierno y en la destrucción que en la verdad que sostiene el mundo? Ese es Pedro Alejandro. Ay, mija, ay no. Él pasó todo el viaje explicándome eso. Así que no recomiendo, todavía no.
Y Pedro Alejandro nos traía, y en esa guagua todo el mundo habla junto, eso es un escándalo. Y Pedro Alejandro necesita que lo escuchen cuando él está hablando. Él se altera. Y yo, no te preocupes, yo te estoy prestando atención, continúa, por favor. Y todo el mundo, no, porque tranquilo, que yo te estoy escuchando, dime, ven. Y él me decía, ¿cómo es posible que digan que la fe no es lógica? Escuche esto, porque tú a mí me voló los sesos esta mañana. Que la fe no necesita lógica. Y él me decía, ¿cómo es posible decir que la fe no necesita lógica si lo lógico es la fe? Yo me quedé, Y es que lo lógico es fe. O sea, todo lo que tú ves y el mundo te dice que es fe. Pero prefieren decir, porque no saben cómo explicar la fe, decir que es algo divino. Pero es imposible que algo sea divino y que el hombre no pueda percibirlo. Nosotros percibimos, quizás no entendemos a toda totalidad, pero la fe es algo que se ve. Y yo decía, ¿cómo así, Pedro Alejandro? Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me dijo, sí, eso dice la Biblia. Pero cuando tú piensas en la fe, te das cuenta que es más fácil la fe por lo que tú puedes ver de quién es Dios. Le estoy hablando como yo lo entendí. Y él me decía, ustedes dicen creer, sin embargo quieren negar lo que se ve, que es proveniente de lo que no se ve. Yo le dije, tranquilo, hijo, me voy a dedicar a entender eso. Sí, porque quedé loca. Y Pedro Alejandro, esta mañana, haciéndome pensar en eso, me hizo algunos apuntes que le dieron sentido a lo que en mi cabeza, yo le decía a la pastora, a usted que le toca, porque yo no entendía muy bien, pero Pedro Alejandro vino a traerme luz esta mañana. Y al momento de lograr entender algunas cosas, me di cuenta que era lo que el Señor trataba de hablarme. Sé que he dicho muchas cosas, pero todo va para el mismo sitio. Vamos para allá. Esta señora, la señora Amígdala, que te ha hecho creer y es responsable de todos tus miedos, de todas tus angustias. Ella es la culpable. Usted es la canción, usted es la culpable, ella es la culpable de todos los miedos y de todas las angustias que nosotros vivimos. Porque la amígdala se alimenta de lo que se ve, de lo que percibe. ¿Y qué es lo que hace la fe? Te permite ver, pero con otra forma, las cosas. Como nosotros estamos invadidos, inundados de cortisol, nuestra amígdala vive disparada de alerta. Va a pasar algo muy grande y trágico, y va a pasar ahora. Yo voy a salir por ahí, me van a chocar, me van a botar del trabajo, yo no voy a tener con qué pagar la casa, me voy a quedar solo. Y te llenas de ansiedad y de pensamientos contrarios a la verdad de Dios, pero que tu amígdala asume como verdades contundentes. Esto no tiene solución, de aquí no hay quien me saque. Ya, ahora sí es verdad. Todo va a estar mal. Y nuestra amígdala ha sido capaz de torcer en nosotros, producir en nosotros iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad es la verdad de Dios torcida en ti. ¿Cómo es que el creador del cielo, de la tierra y del universo te va a poner en una posición donde tú te vas a morir? ¿Cómo es que si Él te colocó en la posición que está, es para que te mueras? Es para que no haya salida. Y tu amígdala te está diciendo, huye, porque ella dispara el sistema de alerta.
Cuando hay algo que te pone en angustia, ella te dice, corre, sal, manda todas unas señales químicas a través del cerebro y los sistemas, y tú comienzas a tener unas palpitaciones y manda sangre a las piernas porque se está preparando para huir. Y hay situaciones en las que tú estás que vives constantemente con esta sensación de tengo que mandarme corriendo. Tengo que salir corriendo. Tengo que hacer algo. No puedo estar aquí sentado esperando en fe que Dios haga lo que va a hacer. Yo tengo que hacer algo. Porque tu amígdala te hace creer que tú tienes de alguna forma cómo cambiar lo que Dios ha dicho que tú vas a vivir. Lo que vas a vivir, lo vas a vivir. Te vayas a la China, lo vas a vivir como quieras. Porque Él determinó que para formarte y que te parezcas a Cristo, tienes que vivir eso. Y muchos de nosotros, incluyéndome yo misma principalmente, entendemos que si yo guardo la palabra, hay cosas que no debieron de pasar. Noticia de último minuto. Él es soberano. Y la soberanía no es como, bueno, Dios lo decidió. No se trata de eso. Yo lo creía así. Cuando Dios determina que algo ha de suceder por su soberanía, lo primero que Dios está probando es tu capacidad de obediencia. Tu capacidad de obediencia dice en quién crees, en quién confías. Vitajón. Si tú no eres capaz de obedecer al Dios que dice servir y amar, entonces tú estás equivocado totalmente. Porque lo que tú estás viviendo no es el resultado del azar, pero tampoco el resultado de las decisiones que tomaste. Dios te va a empujar y te va a llevar hasta donde Él ha determinado que debes de estar. Y si para ello tienes que quitarte las amarras, quitarte los pies de apoyo, quitarte las horquetas, te la va a quitar. Y muchos se sienten desamparados, sin herramientas, sin saber qué hacer, pero es porque han entendido que ellos de alguna manera tenían cómo tener un salvavidas y de dónde agarrarse. Te dejó sin nada y estás en caída libre. ¿Usted sabe lo que es caída libre? Usted no tiene nada. Nada. Es para abajo y rodando. A qué sé yo cuántos kilómetros por hora, pero no tiene dónde agarrarte porque está en el aire. No hay cómo te agarres de ningún lado. Y hay una posición de vulnerabilidad que Dios está provocando. Y esa posición de vulnerabilidad no tiene nada que ver con desamparo. Tiene que ver con desarrollar confianza en Él. Dios es más que un mito. Dios es más que una historia. Y nosotros hemos estado con el sistema del mundo, alimentados por el sistema de recompensa, creyendo que Dios es o Dios tiene que ser lo que yo necesito, de acuerdo a mis expectativas y no de acuerdo a lo que Dios es. Mensaje tras mensaje, Dios te va a dar, Dios va a hacer. Dios no va a hacer nada, ni te va a dar nada tampoco. A Él se le sirve por amor en obediencia, aunque te quede con una mano adelante y la otra atrás. Porque no se trata de que Dios haga. Él va a forzar a muchos de nosotros a vivir como Él quiere y nos va a dejar en caída libre. Y cuando aprendas a vivir conforme a lo que Él establece, entonces va a producir para ti como añadidura lo que tú necesites. Hay un sistema, uno de los sistemas que está operando en este mundo, que se llama la ventana de Overton. Y alante de Carlos y algunos que han por ahí, yo no me atrevo a hablar mucho de eso, pues son gente que saben de ese asunto. Pero les voy a leer esto. Él sabe que yo lo amo, que Él es mío.
Él es el marido de Celi, pero él es mío. El marido es Celi, pero es mío. Ok, yo voy a leerle esto y yo necesito que usted preste atención. La ventana de Overton es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública. Atención aquí. Para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a largo plazo. Repito, la ventana de Overton es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a largo plazo. Nos vamos a ir años atrás. ¿Cuántas de las cosas que antes tú creías que eran incorrectas, hoy tú las das como que son normales? Cuando tú te convertiste, ¿cómo buscabas a Dios? Cuando tú te convertiste, ¿cuál era tu anhelo? ¿Cuál es el anhelo de hoy? Pudiéramos pensar que esto solo tiene que ver con la política, pero el Señor me enseñaba cómo nuestra mente está siendo invadida y bombardeada por un sistema de necesidades constantes que nos quita la mirada de donde tiene que estar. Un afán constante, una necesidad constante. Nada te sacia. Nada te sacia. Cambiaste el carro, pero quiere otro. Cambiaste el celular, pero quiere otro. Tienes las cortinas que dijiste que quería para la casa, pero ya no quiere esa, quiere otra. El closet está lleno, pero tú sigues queriendo ropa. Y una constante necesidad, pero esa necesidad, si te fijas, no se traduce en lo espiritual. Esta necesidad tiene que ver con lo material. Esta necesidad constantemente tiene que ver con lo de afuera. Su palabra dice que nosotros estamos de paso en este mundo, que somos eternos. ¿Y cómo es que si somos eternos tenemos este afán constante por tener y ser? Pero lo que quiero ser es porque la gente me va a ver. Y es mentira. Es un engaño del mismo infierno. No, porque yo quiero ser, pero es porque yo quiero. Embute. Hay un sistema y hay una necesidad de yo ser para ser reconocido. Este sistema de recompensa que tiene que ver con el reconocimiento y el aplauso. En esta semana yo tuve que ir a trabajar a Montecristi. Y mientras viajaba estaba viendo un documental de lugares en República Dominicana donde hay gente que vive sin electricidad, viven de la pesca y de lo que aparezca para comer. Sumamente felices. Pero nosotros en San Pedro tuvimos unos días de apagones terribles y ya yo estaba fibrilando porque no tenía electricidad. Se apagó el inversor y ya usted sabe, el calor. Y yo tuve que ponerme a pensar, ¿por qué yo no puedo vivir con lo que Dios me da? ¿Por qué necesito más de lo que Él me está permitiendo? Eso no es bíblico. Esa mentalidad tiene que ver con una mentalidad diabólica que te lleva constantemente a salirte del marco de lo que Dios establece. Porque coges préstamo para cosas que Dios no te ha dicho que lo cojas. No, porque yo siento de Dios. Deja de sentir. Deja de sentir, concéntrate en lo que está escrito. Vuelvo al punto. Tu necesidad de Dios cuando te convertiste y tu necesidad de Dios hoy, ¿cuál es? Había un anhelo y una necesidad tan grande de encontrarte con Dios que no había que invitarte al culto de oración. No había que decirte que había que ayunar. Tú tenías un calendario y no desafío en lo que tú ayunabas, porque tú tenías una necesidad de encontrarte con Dios para ser transformado.
te has acomodado al sistema y ya no hay tal necesidad. La amígdala tiene que ver con el hambre, la ansiedad y la necesidad de tener. Esa semillita que parece una almendra es la que te dice: come porque no estás satisfecho. Comiste de todo, pero te sigue diciendo: no estás satisfecho, come más. ¿Por qué? Porque hay un tritafano que se dispara cuando tú comes, que es la que dispara la serotonina, esa hormona de la felicidad y la del placer. Se dispara y tú comes, y comes sin hambre, solo por la satisfacción. ¿Y cómo te sientes cuando estás comiendo? Señores, esto no es juego. Cuando la palabra dice: renueven sus mentes, tiene que hacerse, porque que la renovación de la mente es lo que te va a sacar del sistema adámico. Eso es una realidad y no es para que usted se ría, no lo vaya a relacionar. La palabra establece que el sistema caído es la que nos lleva al pecado. El pastor Eliezer, la última vez que estuvo aquí, estuvo hablando de eso. La palabra no se equivoca. La renovación de entendimiento tiene que darse. Porque ¿quién es que te dice a ti que tú necesitas el último iPhone? El tuyo no sirve si tú lo necesitas. Pero hay gente que compra un celular, al mes sale el otro y ellos entran en disgusto, en amargura, porque necesitan el que salió, porque necesitan estar adelante. Ese sistema no es bíblico, no es santo, es profano, es satánico y diabólico. ¿Por qué si tú tienes 10 pares de zapatos, tú tienes que ir a gastar 2,000 pesos de mala calidad? Porque yo conozco a alguien que lo compra 6, 7 y 8. ¿Por qué? Si tú solamente tienes 2 pies. Porque estamos viviendo bajo un sistema diabólico. Yo prefiero, y cuando veo el zapato, me motivo de tal manera que hago lo que sea, doy un tarjetazo para comprar el zapato. Y estoy poniendo el zapato porque es lo más común que nosotras compramos. Zapato, perfume, cartera. Esas son las 3 cosas como que. Y los vestidos. Ah, sí, pero no, yo no tengo ese problema. Ustedes saben dónde yo compro. Entonces, cuando hacemos eso, yo prefiero hacer eso que ver la necesidad que tiene alguien. Yo puedo ver a alguien con necesidad y no me muevo tan rápido a hacerle una transferencia que cuando yo veo el zapato que me gusta. ¿Cuántos de nosotros nos estamos comiendo la comida de una semana en un día? Dios te permite comer un locrito de salami, muy rico por cierto, con aguacate o con repollo. Nítido. Bien, moví el hambre ahora mismo. Pero yo no me voy a comer el locrio de salami. Atención, por favor. Yo no me voy a comer el locrio de salami, porque yo lo que quiero es churrasco. Yo lo que quiero es churrasco. Y como lo que yo quiero es un churrasco, yo me voy a comer el churrasco ese día, aunque no sepa, porque Dios me proveyó para la semana. Pero como lo que yo tengo antojo de churrasco, yo me voy a comer el churrasco, aunque yo no sepa qué voy a comer durante la semana. Y hay una fe sin vergüenza, que esa me la acabo de inventar, que es la que dice: Dios proveerá después que te hartaste el churrasco, que era la comida de la semana. Somos irresponsables y falta de respeto con lo que Dios nos está entregando. Y mucha gente pidiéndole a Dios que le entregue, pidiéndole a Dios que le dé, cuando Dios le está entregando lo que necesitan para cada día. Pero ellos no saben administrar lo que Dios le está entregando.
Y usted dirá, pero usted dijo que iba a hablar del lenguaje. Estoy ahí. No me he ido. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo que está gobernando y las ideologías que están dirigiendo este mundo, del cual usted y yo no pertenecemos, pero nos metimos en la ola y en la rueda. Estamos como hámster. ¿Usted ha visto un hámster? ¿Cómo se sube en una rueda? Él no va para ningún lado, pero esa rueda está... Así andamos nosotros. Piénselo por un segundo. No hay objetivo alguno, no hay propósito eterno, pero estamos montados en esa rueda. Y nos montamos en el sistema de este mundo diciendo, tú tienes que tener, tú tienes que ser, tú tienes que hacer, porque eso es lo que el mundo dice. Y obedecemos más a los principios de este mundo que a lo que la palabra de Dios establece. Juan 8, 42 al 46. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, preste atención. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. El que me ama, mi palabra guarda. Y vamos a detenernos ahí. ¿Estoy guardando la palabra? Guardar la palabra no es saberla, es vivirla, es interiorizarla para que transforme. Amar a Dios es tomar su palabra como baluarte y como verdad, derribando todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Si Dios dice que en Él tú estás completo, ¿por qué tú sigues pensando que te falta algo? Si Él dijo que Él tiene cuidado de ti, ¿por qué tú sigues pensando que estás desamparado y solo? Si su palabra dice que Él es tu Padre, ¿por qué te sientes en orfandad? Ciertamente me amaríais. Cuando usted ama a alguien, usted necesita saber de esa persona todos los días. Usted cuida esa relación. Usted le dedica tiempo. Usted está dispuesto a hablar con esa persona por horas. Pero cuando nosotros vamos a orar, oro 15 minutos y ya no sé qué decir. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Las áreas que provocan la reproducción y la comprensión del lenguaje son Broca y Wernicke. Y estas dos áreas, una se encarga de que se pueda hablar y la otra de que se pueda entender. Y el domingo, mientras la pastora predicaba, yo me espanté por lo que el Señor me permitió entender. El terreno es lo que conocemos como la mente, y la mente se compone de varios sistemas que se interconectan y comunican. Así que cuando hay una semilla implantada en la mente, va a producir frutos. Y el producto de esa semilla que se sembró es lo que se va a ver. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las semillas que están implantadas en su mente? ¿Obedecen a la palabra? ¿Obedecen a las escrituras? ¿O su mente ha sido el terreno en el que se han sembrado semillas diabólicas? No estoy hablando de demonios.
ni de brujería. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de semillas que han torcido la verdad de Dios en ti, que no te permiten ser lo que Dios ha dicho que tú puedes ser. Lo que Él concibió para que tú hicieras desde antes de la fundación del mundo como obras que tú debías hacer en la tierra. Porque vives atado a un sistema que no es el de Cristo. La palabra establece que nosotros pasamos de muerte a vida y que ya no somos esclavos del pecado, mas somos esclavos de Cristo. ¿De quién estás siendo esclavo? Hay gente esclavo del deseo, de la necesidad, del dolor, de la angustia, de la ansiedad. ¿De qué estás siendo esclavo? ¿Cómo es que Pablo, siendo Pablo, preso en una isla, podía decir que era libre? ¿Cómo es posible que nuestras mentes sigan cautiva a los sistemas que dicen que porque estás enfermo, que porque la cuenta le falta dinero, tú estás mal? Cuando Él dice que Él es la libertad. Eso quiere decir que nuestras mentes han estado cautivas durante demasiado tiempo del sistema de este mundo. El mundo es el que te dice: tú mereces, tú necesitas, a ti hay que darte, a ti hay que rendirte, tienen que reconocerte. Cuando la palabra establece: usted es nadie, usted es un esclavo, usted no se gobierna, usted no tiene derecho. Porque los hijos de este reino no tienen derecho. Los hijos de este reino no tienen derecho. Si no, vaya a leer el libro de los Romanos, que habla muy claro de eso. Que el padre de familia puede hacer con los hijos como entienda. Y que a los que eran adoptados le daba mayor derecho que los que eran de la casa. Y Él, en Cristo, nos dio mayor derecho que al pueblo de Israel. Porque nos ha permitido vivir en la gracia y en la plenitud del Hijo de Dios. Pero nuestra mente sigue cautiva de los sistemas de este mundo. Cautiva en que yo tengo que llenar expectativas. Usted no está en la tierra para llenar expectativas. Usted está en la tierra para hablar de Cristo. Usted no está en la tierra para ser fashionista. Usted no está en la tierra para ser un hombre empoderado de dinero y andar bien montado. Usted está en la tierra para cumplir el sueño de Dios, para mostrar a Cristo donde quiera que se mueva. ¿Qué estoy mostrando donde me muevo? La gente que me conoce, ¿qué conoce de Cristo? El que está a mi lado puede decir que Cristo vive en mí. Para Dios es más importante que tú tengas muchos ceros en la cuenta. Para Dios eso es más importante que tú tengas el carro del año. ¿Por qué los matrimonios no están funcionando? Porque vivimos bajo un sistema que dice que a ti hay que darte, cuando la palabra establece que el amor es el que da, que el verdadero amor es el que se entrega, que el verdadero amor es el que cuida y que guarda, que tiene cuidado. Y le traigo una noticia a los hombres en esta mañana. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, él estaba solo. ¿Sí? Y lo puso a trabajar. Ponle nombre a todo lo que hay ahí. Y luego trajo a la mujer. Y no quiero que tergiversen lo que voy a decir, pero la mentalidad machista que está gobernando en la iglesia tiene que acabarse. El hombre recibe a la mujer como una ayuda. O sea, que el que le tocaba fregar, trapear, cocinar y limpiar era el hombre. Y la mujer viene como ayuda. ¿Quién le ha dicho a usted que porque usted sea hombre usted no puede fregar? ¿Quién fue que le dijo eso? Si dice la palabra que el hombre debe llamar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, al punto que entregó su vida. El que un hombre limpie y friegue en su casa no lo denigra. Al contrario, hace que su esposa lo admire. ¡Ojo! Yo sé que lo iban a tomar por ahí, pero es importante que entiendan lo siguiente.
El matrimonio es una institución que constituyó el Señor. Y el matrimonio es un pacto ante Dios. Escuche bien. No se trata de que usted hizo un pacto ante el juez civil. El pacto se hizo ante Dios. El matrimonio es sagrado. Y es responsabilidad de ambos acercarse a Dios para que Dios haga en ellos lo que tiene que hacer. Mujeres, cuiden lo que le dicen a sus maridos. El hombre necesita validación. Que usted le diga lo bueno que es. Que demuestre admiración por él. Deje de querérsele imponer. Que tú tienes que hacerlo. No. Cuando estamos basados en lo que dice la palabra y lo que no nos gobierna, lo que nos gobierna no es el sistema de recompensa. Yo hago las cosas por amor a Cristo. Y dice que hago todas las cosas como para el Señor. Y eso incluye lavar, fregar, planchar, trapear y todo lo demás. Es importante que podamos comprender que cuando una mujer se siente amada, va a responder de esa manera. Por eso muchos hombres no entienden que a veces tienen una cacata en la casa. A veces los hombres no pueden comprender que le cierren el colmado. Pero las mujeres rebeldes que violentan el orden divino tienen hogares que se les van a destruir en las manos. La mujer está llamada a ser mansa. Y estoy hablando del sistema de recompensa. Nos han dicho tanto que necesitamos ser bien tratadas, que necesitamos que nos den recompensa, que muchas veces cuando no recibo la recompensa pongo de lado el mandato divino porque Él no me da lo que yo quiero. Ahí sí no celebran. Ahí no se celebró. Ahorita hasta aplauso hubo. Es importante entender lo siguiente. Cuando el Señor habla de que no pueden entender mis palabras, está hablando de un trastorno del lenguaje. Y los trastornos del lenguaje tienen que ver directamente con las áreas que le mencioné, Broca y Wernicke. Y cuando nosotros buscamos esto, podemos encontrar diversos trastornos dentro del lenguaje que van a dificultar la comunicación. Cuando el Señor dice, ustedes no entienden mi palabra, se está refiriendo a nuestra incapacidad de entender quién es Cristo. Hay varios renglones del trastorno del lenguaje. Y uno es los trastornos de recepción, de cómo se recibe el lenguaje, de cómo yo recibo lo que se me está entregando. ¿Bien? Y dentro de este grupo de trastorno están los de sordera. Sordera. Incapacidad de escuchar de manera adecuada y correcta. Sordera de conducción, porque hay un problema en el canal para recibir lo que se está diciendo. Cuando hay un atrofiamiento que tiene que ver con el martillo y el yunque que están dentro del oído o con el canal auditivo, yo no voy a poder oír porque el problema está en el sistema de conducción, que es donde llega la información. Sordera sensoroneural. A nivel de las neuronas de mi cerebro hay un atrofiamiento y no me impide escuchar. Sordera congénita, una deformación o daño en el aparato auditivo que no me permite escuchar. Sordera adquirida por algún trauma, daño al oído y por eso no se puede escuchar. Cuando traducimos esto a la incapacidad que tenemos de escuchar la palabra, nos damos cuenta que muchas veces estamos con un trastorno del aparato auditivo, por lo que no podemos escuchar de manera efectiva la palabra del Señor. Traducimos esto a un sistema espiritual.
auditivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no soy capaz de escuchar la palabra para que la palabra produzca en mí lo que tiene que producir? Si tengo un problema de conducción, tiene muchas veces que ver cómo yo estoy, el canal que me está dando la información. Y esto no tiene que ver con la persona que la da, sino el canal por el que le estoy recibiendo. Los canales se pueden ver afectados y contaminados. La palabra se recibe en el cerebro, baja hasta el corazón y luego se suelta por la boca. Tiene que venir primero al entendimiento. La palabra no puede verse como un asunto emocional. La palabra no está para ser emocionalizada. Y últimamente, en la mayoría de las congregaciones y las iglesias, lo que tú escuchas es un lenguaje que habla al alma, que está atrofiando el oído del pueblo. Así que el pueblo no puede identificar que lo que me están diciendo, lo que me está alimentando es el ego y las emociones. Y no me están llevando a parecerme a Cristo. El otro grupo de trastornos son los cerebrales. Hay una sordera pura de la palabra, así se llama. Sordera pura de la palabra. No hay manera de que lo que se escuche se entienda. Porque hay un atrofiamiento en el área de Wernicke. La afasia de Wernicke es la incapacidad de reproducir el habla, de hablar de manera correcta. También está la agnosia auditiva, incapacidad para escuchar de manera correcta porque hay un problema a nivel cerebral. La apraxia o dispraxia, la apraxia de construcción, la capacidad de construir palabras con sentido. La disartia, que es la incapacidad de hablar de manera correcta, y la afasia, que es donde hay, que por lo regular es la más común, en donde alguien pierde la capacidad o desarrolla una incapacidad para hablar de manera correcta. Lo que estás hablando, ¿tiene sentido con el reino? ¿O sabe más de farándula que de la palabra? Tus conversaciones diarias están cargadas de lo que la farándula dice o de lo que la palabra establece. El pueblo de Dios está sufriendo de trastornos del lenguaje y de la comunicación. Porque nuestra comunicación no se está basando en lo que está escrito, sino en lo que el sistema del mundo quiere que yo hable. Nos hemos pasado días hablando de lo que el mundo quiere que hablemos y no de lo que la palabra establece. El otro grupo de trastornos son los de la producción. Dislexia, disgrafía, dislalia, disfasia. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en el libro de Juan, cuando habla de que ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes pueden ir a My Bible ahora mismo y va a encontrar la definición. Habla de lalia, que es un tipo de trastorno del lenguaje, incapacidad para entender lo que se está hablando. Y eso no está escrito ahora o está en el internet, eso está en la palabra. Y tiene que ver con hablar, con el lenguaje que se está usando. La iglesia tiene un problema serio porque el lenguaje nuestro no hace diferencia entre el lenguaje del mundo y el de la iglesia. Hablamos a un nivel que quienes nos escuchan no pueden diferenciar ni ver a Cristo en medio de lo que hablamos. Hablamos como cualquiera, cualquierizamos nuestra nacionalidad. Se nos olvidó que no somos de este mundo. Se nos olvidó y nos montamos en el sistema que el mundo ha establecido como si fuera una verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad que te está gobernando? ¿Cuál es la verdad en la que estás cimentado? ¿Cuáles son los cimientos que sostienen tu vida? ¿Tu vida la sostiene el trabajo, la cuenta bancaria, tus ideologías o pensamientos? ¿O tu vida la sostiene la palabra de Dios? La dislalia es una dificultad o anomalía
un trastorno de la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fenómenos o grupos de fenómenos, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos. Y cuando vemos esto, nosotros seleccionamos los sonidos de la palabra que vamos a obedecer. Los sonidos de la palabra con los que yo estoy de acuerdo, los sonidos de la palabra con los que yo sí hago coherencia. Y desecho el resto. Y entro en un trastorno del lenguaje porque soy incapaz de entender lo que la palabra me llama a entender. A veces vemos el lenguaje como el sistema para yo vivir con menos problemas. Yo he escuchado a gente decir que está en la iglesia porque no gasta, que está en la iglesia porque le conviene, porque tiene una vida relajada y tranquila. El trastorno fonológico, también conocido como trastorno articulatorio, es la incapacidad para producir correctamente los sonidos de algunas palabras. En los niños se presenta este tipo de problemas y que suelen utilizarse solo algunos sonidos para formar palabras, porque no son capaces de formularla completa. Cuando usted no formula la palabra con todos sus argumentos, no lo que le convienen, no lo que son bonitos, no lo que son atractivos, sino todos los componentes de lo que es la palabra, usted puede estar manejándose dentro de un trastorno que tiene que ver con el lenguaje. Esto yo lo estoy hablando a nivel espiritual, porque estoy tomando solo una parte de lo que me conviene, y lo que no me conviene y lo que no me gusta lo estoy dejando de lado. Hay dos estructuras principales en el lenguaje, que es la forma y la función. Lo que hablo y cómo lo uso. Hay fonología, morfología y sintaxis, sonido, palabra y frase. Hay semántica y pragmática, significado y uso. Y la mayoría de nosotros está utilizando sonido, palabras y frases, pero nos está faltando el significado y el uso de la palabra. Voy a repetir. Existe estructura o forma y existe la función. Preste atención. Fonología, morfología y sintaxis, que tienen que ver con el sonido, la palabra y las frases. La función, que tiene que ver con la semántica y la pragmática, que tiene que ver con el significado y el uso. Estamos oyendo mucho, pero no está teniendo significado la palabra. Oímos mucho y podemos oír la palabra de gente que está hablando la verdad, y podemos oír la palabra de gente que quiere que tú aprendas la palabra, pero la palabra no está teniendo significado en ti. ¿Recuerda la semilla? Se está sembrando, pero la están ahogando los espinos. No le están dejar echar raíz las rocas. Se está quedando en el camino, porque no estamos haciéndole el uso que debe de tener. Calcula la cantidad de palabras que has escuchado. Te va a dar miedo, porque por cada palabra que has escuchado y que no vives, serás responsable de juicio. Cada trastorno del lenguaje es una incapacidad para ver a Dios obrar en ti. Sea que lo entiendas, sea que lo reproduzcas, esas incapacidades te van a llevar a acumular palabras en el oído que no van a producir en ti lo que tienen que producir. Usted recuerda que la palabra dice que tienen comezón de oír y que se amontonarán. Nos estamos amontonando para oír, pero la palabra no está encontrando cabida en nosotros para vivirla. No estamos dándole el uso a la palabra que ella requiere. La palabra no es para tu gozar, decir gloria a Dios, me dieron duro. La palabra es para que la interiorices
y comiences a caminar y a vivir por ella. Lo más grande de esto, yo no sé si a usted le preocupa, pero a mí sí, es que cada palabra por la que a mí me van a juzgar es cada palabra que yo escuché y no cumplí. Es cada palabra que yo no interioricé. Por cada palabra que yo no hice mía por mi incapacidad de poder entender las palabras del maestro. Y el maestro le dijo a los fariseos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos sacaron en ese momento la incertidumbre del nacimiento de Cristo para llamarlo a Cristo hijo de fornicación, para poder justificar el por qué ellos no estaban de acuerdo con lo que él decía. Nada de lo que tú creas, nada de lo que tú creas invalida la palabra. Nada de lo que en tu mente se ha producido o el resultado de lo que has vivido invalida lo que está escrito. Los mandamientos y los designios de Dios no se invalidan porque tú creas, porque sientas o porque pienses. La palabra no se invalida, ni aún el mismo Señor la invalida. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis? Y es lo que he tratado de explicar en esta mañana. ¿Por qué no entienden? Porque el sistema de este mundo te atrofió tu encéfalo. El sistema de este mundo te invalidó la capacidad que te dieron desde el principio para comunicarte con Dios. El sistema de este mundo te invalidó la mente para que puedas entender a Cristo. Por eso te preguntas internamente, y hay muchos que no son capaces de expresarlo, de que para ellos la palabra no es vida. De que ellos no son capaces de entender a totalidad lo que está escrito ahí. Suena bonito, pero ¿cómo lo vivo? No lo entiendo. El sistema de este mundo que te dice constantemente que tú necesitas recompensa. El sistema de este mundo que te dice que tú no estás completo. El sistema de este mundo que te dice que tú tienes que estar donde todo el mundo está, cuando a ti te llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas, a que te rechacen, a que te menosprecien, y tú quieres caerle bien a todo el mundo. No estamos para caerle bien a la gente. El sistema de este mundo dice que deseche y rechace a todo el que te hace mal. Y la palabra de Dios dice que ames a tus enemigos, que ores por ellos, que al que te pide la túnica le deje también la capa. Pero el sistema de este mundo te vive diciendo: no lo permitas, no te deje, no sea pi. Este mundo ha atrofiado nuestra mente para que vivamos conforme a ese sistema y no al sistema bíblico. ¿Te has puesto a pensar cómo un rey, dueño y señor, creador del cielo y de la tierra, viene y muere desnudo como un malhechor, y tú necesitas cubrirte para no verte vulnerable? Que no quiere que la gente sepa lo que te pasa o lo que tienes, porque tienes miedo a ser rechazado, a ser juzgado. Es importante que nosotros pudiéramos entender esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Fíjese que ahí en ese versículo habla de los dos sistemas, del sistema de Broca y el sistema de Wernicke. La capacidad de hablar y de la capacidad de entender el lenguaje de Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque tenían los mismos intereses de él.
matar y destruir. Y cuando se acercan a Cristo, la intención de ellos era destruirlo, porque no estaban de acuerdo con lo que Cristo les estaba diciendo y la verdad que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque los confrontaba con un sistema que a los ojos de ellos estaba muy bien, porque era el sistema que ellos habían implantado. Y preferían los rituales a la misericordia, preferían los rituales al amor, preferían los rituales antes de la compasión. Mucha gente que en la iglesia del Cristo hoy en día prefiere las liturgias antes de practicar el amor. Ese que él dijo, amen como yo amo. No un amor condicional, que voy a amar a quien me ama y al que no lo echo por un lado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues los deseos, los anhelos de sus padres ustedes quieren hacer. Analicemos nuestros deseos. Analicemos lo que yo estoy deseando. Lo que yo deseo es bíblico, es cristiano, es puro, es de buen nombre. O lo que yo deseo tiene que más ver con el sistema de este mundo que de Dios. Porque Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando habla de mentira, suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántas mentiras han sido implantadas en nuestro sistema como verdades? ¿Cuántas mentiras han sido implantadas que hoy vives por ellas como si fueran verdad? Él fue que dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y hay gente temiéndole a la muerte como si la muerte no le diera el paso a encontrarse en la eternidad con el Padre. Cuánta gente temiendo, llena de temor, paralizados del miedo, porque el mundo le dice una cosa y ellos esperan otra. El sistema de este mundo está bajo el enemigo, bajo el maligno. ¿Quién de vosotros redarguye el pecado? Solo Dios puede hacerte entender el camino incorrecto en el que andas. No hay nadie que por sí mismo, por su propia obra, pueda decir estoy mal. Es una obra de gracia. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que cuando tú no escuchas la palabra para vivirla, es porque no eres de Él. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto me impactó porque los años que tenemos escuchando y la palabra no entra para transformarnos, es porque aún no le pertenecemos por completo. Es hora de que la palabra que escuchamos penetre para transformar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar. Y voy a volver a leer parte de La Ventana de Overton. Según esta teoría, hay un rango de políticas que son aceptables para la sociedad, que en un momento dado y en otro momento no lo son. Cosas que se aceptan en un momento y en otro no. Este rango puede variar con el tiempo. ¿Cuáles son las verdades de Dios que antes aceptaba y ahora niegas? Dependiendo de cómo se presenten y difundan las ideas. Escuche, esto es serio. Dependiendo de cómo se difunden las ideas, son aceptadas o rechazadas. Las políticas suelen apoyar las ideas que están dentro de la ventana de Overton, porque son las que le convienen para ganar votos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿no está la iglesia en una ventana de Overton?
aceptando cosas que no son bíblicas y que deben ser rechazadas, aceptándolas como verdades absolutas, como que son cosas que están escritas. Ama al que te ama, rechaza a los tóxicos, desecha a la gente que te causa problemas, échalo por un lado. La ventana de Overton se puede mover o ampliar mediante técnicas de persuasión. ¿De qué están llenos los altares hoy en día? Persuasión, educación, moralidad, emociones o desinformación, con el fin de hacer que la sociedad acepte ideas que antes rechazaba. De eso no hay que hablar mucho. Algunos ejemplos de estos temas: aborto, matrimonio entre homosexuales, eutanasia, etc. Este contenido yo lo saqué del internet. Pero cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta de algo. La iglesia está caminando en un sistema que no es bíblico. Está caminando bajo una ideología que no es la palabra. Y hoy a nosotros el Señor nos dice: las ideologías que te están gobernando, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de la que te estás alimentando? Tus pensamientos, necesidades y acciones, ¿en dónde están enfocadas? Cristo es la fuente y el centro de nuestras vidas. Hoy es necesario que oremos al Señor que regule y restaure nuestro encéfalo para poder entender lo que la palabra de Dios viene a hacer en nosotros, para que encuentre cabida cada semilla que ha querido ser sembrada, que podamos caminar conforme a su propósito y verdad, y que toda semilla, como dice la palabra, que vino alguien de noche y plantó en el campo una semilla mala, que sea Él que venga arrancando toda semilla contraria que ha sido sembrada en nosotros y que no la plantó Él. Que el Señor les bendiga.